Amigos, bienvenidos a una de nuestras publicaciones semanales. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes nuestras sugerencias sobre la temática pues, que abarca nuestro canal. Gracias amigos suscriptores por su apoyo, gracias amigos visitantes por estar en nuestro canal y hacernos sus comentarios, sus likes, sus opiniones. Nosotros gustosamente pues les compartimos nuestros trabajos con la intención de que les pueda ser útil en algún momento en que así lo requieran. Quiero recordarles que para realizar trabajos que estén relacionados con electricidad, pues se requiere obviamente conocimientos de electricidad para evitarse un accidente con corriente eléctrica. Siempre es bueno trabajar con los aparatos desconectados de la red eléctrica, así trabajamos de manera más segura. Bien, hace algún tiempo hicimos una publicación en donde sugeríamos la elaboración de una herramienta casera para la comprobación de capacitores de lavadora, capacitores de refrigeradores, capacitores de ventiladores, una variedad de capacitores que son muy comunes en lo que son lavadoras, refrigeradores, ventiladores, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión mostramos el diagrama de construcción de la herramienta casera y luego pues mostramos la herramienta ya hecha. En realidad omitimos lo que es el paso a paso de la preparación o de la construcción de lo que es el cable de prueba. Por esa causa pues hemos recibido muchas sugerencias de amigos pues que nos sugieren la realización de paso a paso del armado del cable. Viene siendo algo así parecido, ¿verdad? Lleva unos bombillos, un interruptor de encendido y apagado y unos Faston en donde se conectaría pues el capacitor que vamos a probar, ¿verdad? Entonces funciona para una gran variedad de capacitores. Sin embargo, a los amigos pues que prefieran adquirir una herramienta tecnológicamente preparada para medir capacitores, pues bien, mucho mejor todavía. Pero si pues lo que nos gusta es hacer los montajes caseros y preparar nuestras herramientas caseras que son muy útiles, ¿verdad? Para un buen rango de mediciones, pues esta es una oportunidad. Yo con mucho gusto les compartiré el paso a paso para la preparación del probador de capacitores. Vamos a ver entonces. Bien, los materiales que vamos a necesitar para realizar el cable de prueba es lo siguiente: un cable de alimentación reciclado para 120 voltios de 2 vías, igual otro pedazo de cable que igual lo vamos a necesitar. También vamos a ocupar una pieza de estas en donde colocamos un bombillo de 100 watts y de igual manera otro más pequeño en donde colocaríamos un bombillo de 15 watts como el de un refrigerador, también un interruptor encendido y apagado, e igualmente vamos a necesitar dos conectores Faston. Como pueden ver, estos son reciclados también, pero sirven muy bien para el montaje que vamos a hacer. Y adicional a eso, pues yo uso aislante de este tipo, es el Thermofit o termocontraíble, pero también podríamos utilizar cinta aislante para cableado eléctrico. Un trozo de madera que nos sirva como base para montar las piezas. Ok, entonces el procedimiento va a ser el siguiente. Para empezar, tomamos nuestro cable de alimentación y más o menos a unos 40 centímetros de ese extremo tomamos uno de sus conductores, cualquiera de ellos, pero solo uno. Cortamos uno de esta manera, lo cortamos y sacamos, lo separamos más o menos de esta manera, así, ¿lo ven? Más o menos de esta forma, ¿ok? Si vamos realizando el diagrama paso a paso, entonces el diagramita se vería de la siguiente manera. Como pueden ver, el cable de alimentación con sus dos conductores y uno de ellos ha sido cortado como lo mostramos hace un momento. Ahora tomamos el otro cable que habíamos mostrado al inicio y lo cortamos también, le cortamos unos 20 centímetros, 25 centímetros más o menos. Ok, y le separamos estos dos extremos, así como estamos mostrando ahora. Separamos aproximadamente unos 5 centímetros a cada lado. E igualmente podemos hacerlo en el otro extremo, más o menos así. Ok, estos extremos de este conductor los vamos a unir con los dos extremos del cable como el que cortamos anteriormente, lo ven, así. Vamos entonces a quitarle el aislante en sus extremos. Acá tenemos entonces el conductor con sus extremos descubiertos y el conductor que viene del cable de alimentación. Entonces vamos a tomarlo de la siguiente manera: cogemos un extremo de este cable y lo conectamos acá, lo empalmamos de esta manera.
Igual hacemos con el otro. Bien, ya hemos conectado entonces los dos extremos de los dos conductores y nos quedaría de esta manera. Ok, si vamos realizando el diagrama, pues ya ahora se vería del modo siguiente. Como pueden ver, ahora le hemos acoplado el otro trozo de conductor uniendo los puntos que habíamos cortado. Ahora tomamos nuestro interruptor, lo abrimos. Dependiendo del tipo de interruptor, pues va a haber que quitar tornillos y eso. En este caso no viene solo metido a presión. Y acá, como podemos ver, tiene esos puntitos que vemos ahí. Ahí vamos a meter los conductores de un lado y por acá, por el otro lado, los otros conductores acá. Ok, vamos a ver entonces uno de ellos, por ejemplo este de acá de la izquierda, y lo conectamos al interruptor de esta manera. Estos conductores que vemos aquí los vamos a introducir en ese punto, en ese ganchito que vemos ahí del interruptor, y luego los presionamos para que queden atrapados. Bien, aquí lo que yo he hecho fue aprisionar la laminita con la punta de un desatornillador y aquí tenemos ya el conductor trabado por ese lado. Ahora tomamos el otro conductor y hacemos lo mismo. Lo introducimos acá en el interruptor y presionamos las uñas para que se quede trabado. Observemos este detalle de la conexión. Fíjense que del conductor, el cable que cortamos se une a un lado del interruptor junto con uno de estos conductores. El otro lado del cable de alimentación que habíamos cortado lo unimos a este otro lado del interruptor y a la vez unimos este otro tramo de conductor. Y ahí queda ya nuestro interruptor preparado y conectado. En el diagrama se vería de la siguiente manera. Como se puede ver, el cable de alimentación, el conductor que le habíamos cortado, le instalamos el interruptor de encendido y apagado, pero a la vez en el interruptor de encendido y apagado conectamos el trozo de cable que va hacia arriba, digamos, del interruptor. Entonces ya ahora nuestro cable va tomando forma, ¿lo ven? Esto ha quedado de esta manera. El conductor que habíamos cortado pasa por el interruptor y se conecta acá. El otro lado el otro extremo del conductor del cable de alimentación se conecta también al interruptor y a la vez sale hacia afuera. Ok, esto es lo que nos queda ahora así, ya que hemos tapado nuestro interruptor. ¿Lo ven? Ok, ahora entonces podemos conectar acá un conector Faston a cada uno de los extremos de este conductor. ¿Lo ven? Así. Y por supuesto le ponemos aislante. Acá, como pueden ver, ya hemos instalado los conectores Faston. Como les decía yo al inicio, pueden usar este tipo de aislante que se conoce como Thermofit o termofundente, y o bien pueden usar cinta aislante para trabajos eléctricos. Yo acá lo que hago es que cojo ahora un encendedor, una flama, y le aplico calor al termofundente y el mismo se contrae sobre el conductor, queda de esta forma. ¿Okay? Ahí tenemos aislado. En nuestro diagrama, pues esto se vería de la siguiente manera. El cable de alimentación con su interruptor incorporado, y del interruptor se conectan los dos cables que van hacia arriba y cada uno de ellos tiene un Faston. Entonces lo que vamos a hacer, ya que tenemos esto acá, lo que vamos a hacer ahora es conectar estos dos componentes al cable de alimentación. Bien, vamos a recortar el cable de alimentación más o menos a unos 10 centímetros de donde está el interruptor. Lo conectamos, lo cortamos de esta manera. Ok, y separamos sus dos conductores de esta forma y le quitamos el aislante. Igualmente el otro extremo que cortamos, le sacamos el aislante más. Ahora que le hemos quitado el aislante a los extremos de estos cables, entonces tomamos los extremos conductores del cable de alimentación y los hacemos pasar por los orificios de esos tornillos de esta manera, que salgan hasta el otro lado. ¿Bien? Y tomamos los conductores del otro cable que le cortamos el aislante e igualmente introducimos un conductor en cada orificio de esta manera. Así. Ahora ajustamos los tornillos para que los conductores queden en su sitio. Bien, aquí está puesto. Nos aseguramos de que los conductores no hagan contacto, porque aquí no puede haber contacto entre ellos. Esto ya ahora nos quedó de esta forma. Y acá en este otro extremo vamos a conectarle
esta otra pieza donde vamos a colocar un bombillo pequeño. Esto puede quedar, si ya estuviera en la tabla, podría quedar del modo siguiente. Ok, escogemos un punto más o menos en donde yo lo pondría de esta manera, así, y que esta pieza me quede acá. Ok, lo que vamos a hacer es cortar el conductor y unir uno con cada tornillo. Vamos a ver, entonces cortamos por aquí de una vez y le quitamos el aislante. Bien, así nos quedaría entonces ya el montaje completo. Tenemos los dos receptáculos para los bombillos, uno de 100 o 75 watts y otro de 15 watts o de 20 watts. Acá tenemos nuestro interruptor de encendido ya apagado y los fastos donde conectaríamos el capacitor que vayamos a comprobar. Acá nada más ponerle unos tornillos para que queden sujetos a la tabla. Bien, aquí tenemos entonces ya el montaje finalizado. Incluso lo hemos conectado a la corriente eléctrica y a modo de prueba pues encendemos los bombillos y vemos que ambos encienden sin ningún problema. ¿Lo ven? Ahí encendió el pequeño y acá pues el grande, como pueden ver. Ok. Bien, ¿cómo es que funciona esto? Es muy sencillo, vean. Si nosotros conectamos la toma corriente, el cable de alimentación, nuestro bombillo va a encender. Bueno, podría ser este también, pero para que no destelle mucho. Ok, ahí el interruptor está en posición de encendido. Acá yo lo apago, ¿lo ven? Acá enciendo. Al hacer esto, la corriente pasa directamente por el interruptor hacia el bombillo, porque la corriente siempre va a buscar el camino más despejado, el camino más fácil, el camino menos dificultoso para llegar a la carga, ¿verdad? Cuando yo hago esto, la corriente ya no pasa por acá porque estoy abriendo el interruptor, pero no le queda más alternativa que pasar por el capacitor, ¿verdad? Y hacia el bombillo, entonces ahí nos va a demostrar si está funcionando bien o no. Al cerrar el interruptor, entonces la corriente ya no pasa por el capacitor porque el capacitor le ofrece cierta dificultad al paso de la corriente. Entonces la corriente pasa por el interruptor directamente al bombillo, cualquiera de los dos que estemos usando. No usemos los dos a la vez, solo uno, dependiendo del capacitor que vayamos a probar. Ok, entonces cuando apagamos, la corriente pasa por el capacitor y entonces ahí nos va a decir si el capacitor está bien, el bombillo no tiene que variar su brillo o no tiene que hacerlo de un modo drástico, por así decirlo, ¿verdad? Si el capacitor estuviera bien, el bombillo no tiene por qué variar mucho su brillo. Pero si al hacer la prueba, si el cambio en el brillo es mucho, entonces eso nos está diciendo, como vamos a ver en unas pruebitas más adelante, eso nos estaría demostrando que el capacitor tiene problemas. Si la variación fuera mínima, pues digamos que el capacitor ya empieza a dar un problemita, pero todavía se puede seguir usando. Y lo ideal sería que el brillo no cambie para nada. Ok, en la posición de encendido, la corriente está pasando directamente al bombillo, ¿verdad? Cuando yo apago el interruptor, la corriente deja de pasar de forma directa, pero pasa a través del capacitor que pongamos aquí. Sería por donde estaría pasando la corriente para alimentar al bombillo. Entonces ahí nos va a decir si el capacitor está o no está bien. Ok, entonces cuando apagamos, la corriente pasa por el capacitor y entonces ahí nos va a decir el bombillo, según el brillo, según el destello que haga, ahí nos va a demostrar si está bien o no. Les recuerdo que para esta herramienta casera, el bombillo que tenemos que usar, que esté entre 25 y 50 watts, de filamento incandescente. No puede ser LED ni ese tipo de bombillos ahorradores, no, tiene que ser incandescente, de filamento. Ok, igual, este otro tiene que ser de 15 watts, de 15 o 20 watts, de los que usan en los refrigeradores o en los microondas, para probar capacitores de 10 a 100 microfaradios. Los probamos con este bombillo grande que está entre 50 y 60 watts, ¿ok? Y los capacitores que estén de 10 microfaradios hacia abajo, como son los de los ventiladores, por ejemplo, en algunos refrigeradores también, entonces usamos este bombillito de entre 15 y 20 watts. Bien, un detalle importante a tener en cuenta es que a la hora de conectar nuestra herramienta a la red eléctrica, el interruptor, preferiblemente dejémoslo en posición de encendido. Vamos a hacer unas demostraciones. Entonces, este capacitor es un capacitor doble, pero entre estos dos terminales el valor es de 35 microfaradios. Vamos a ver entonces, vamos a medirlo con el bombillo incandescente grande. Conectamos nuestro cable de pruebas y el interruptor tiene que estar en la posición de encendido, en donde se enciende el bombillo, ¿verdad?
Vamos a ver, aquí tenemos el bombillo directamente. Vamos a ver entonces qué pasa cuando yo apago el interruptor. Vean, ¿ven el cambio? ¿Ven? Aquí está el bombillo directo a la red eléctrica. Aquí desconecto el interruptor, pero queda trabajando el capacitor y vean el cambio que hace. Ok, ese cambio nos indica que el capacitor ya está en decadencia. Ya prácticamente no nos va a funcionar bien en la lavadora o en donde lo tengamos conectado. Ahora vamos a probar con otro capacitor igual de 35 microfaradios y van a ver ustedes la diferencia. El interruptor en posición de encendido, conectamos al toma corriente y vean ustedes cómo se enciende el bombillo. Ahora yo voy a hacer la prueba. Pongo el interruptor en posición de apagado para que entre a trabajar el capacitor con el bombillo. Vean ustedes, no hay prácticamente ninguna diferencia como en el caso anterior. La diferencia es mínima, pero ¿qué podemos deducir de ahí? Bueno, que en este caso el capacitor ciertamente tiene una pequeña decadencia, pero no tanto como en el caso anterior, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos damos nosotros una idea, una referencia. Tenemos una referencia de cómo está el capacitor, aunque no tenemos un dato numérico, como bien lo podría dar un capacímetro o un multímetro, pero sí nos estamos dando una idea, una referencia del estado en que se encuentra. Lo correcto, lo ideal sería que al probar un capacitor, el bombillo no evidenciara ningún cambio notorio, y si fuera pues lo más mínimo posible, pero cuando ya el cambio es como sucedió con este capacitor, entonces ya ahí nos está diciendo que el capacitor no sirve. En este caso pues una variación mínima no amerita cambiar el capacitor todavía. Igualmente para capacitores de ventilador, pero en ese caso quitamos el bombillo grande porque vamos a probar capacitores de menos de 10 microfaradios. Entonces lo que usamos es este bombillito y el procedimiento es igual que en los casos anteriores. Bien, y de esta forma hemos hecho una sugerencia de cómo elaborarnos una herramienta casera muy útil, muy útil. Como les decía antes, esto no nos va a dar un dato numérico exacto como si fuera un multímetro, pero sí nos da una referencia muy clara de cuando el capacitor ya está fuera de servicio o cuando todavía podemos seguirlo usando. Mis amigos, yo les agradezco mucho su atención, les agradezco sus likes, sus visitas, sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.